Hola, muy buenas tardes a todos. Ya en unos segundos vamos a estar comenzando con esta sesión. Esperamos unos segundos más para que ingresen todos a la sala. Y mientras tanto, como siempre, les recordamos que en la página web de la Organización Panamericana de la Salud pueden encontrar información actualizada sobre la enfermedad, guías de la OPS, así como mapas y actualizaciones diarias de los casos en la región y por país. Muy bien. Bueno, ahora sí, entonces, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión informativa semanal de la OPS sobre la pandemia por COVID-19 en la región de las Américas. Soy Sebastián Oriel del Departamento de Comunicación de la OPS. Esta sesión durará alrededor de una hora y tomaremos preguntas hasta ese momento. Como siempre, saben que tenemos interpretación simultánea al inglés y al español. Hemos recibido ya preguntas por correo electrónico y también ustedes podrán hacer preguntas a través del botón Q y A. También les estaremos dando la palabra para que hagan en vivo su pregunta, pero antes sí les pedimos que nos escriban por el Q y A para que podamos organizarnos. Además, siempre les pedimos que por favor incluyan su nombre y el medio de comunicación en el que trabajan. Esta sesión también la pueden seguir a través de las redes sociales de la OPS, a través del Facebook y del Twitter. Hoy la directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, les informará sobre la situación actual de la pandemia en la región y sobre el camino hacia adelante. La acompañan el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, el doctor Ciro Ugarte, director del Departamento de Emergencias en Salud, el doctor Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles, y el doctor Silvana Aldighieri, director adjunto de Emergencias de la OPS y gerente de incidente para COVID-19. Ahora sí, entonces, quisiera invitar a la doctora Etienne a dar sus palabras de apertura de esta sesión. Doctora Etienne. Thank you, Sebastian. Good afternoon. Gracias, Sebastián, y buenas tardes. Muchas gracias una vez más por estar hoy aquí en esta sesión informativa. Prácticamente la mitad de todos los casos de COVID-19 a nivel mundial se encuentran en las Américas. Al 23 de junio hubo más de 4,5 millones de casos de la COVID-19 y 226,000 muertes notificadas en la región. Y lamentablemente, estas cifras siguen aumentando. En Mesoamérica, el virus sigue circulando de manera generalizada en prácticamente todos los países. En este momento hay contagio generalizado en la mayor parte de América Central. En América del Sur, este fin de semana, Brasil superó el millón de casos de COVID-19, con lo cual se suma a los Estados Unidos como el otro país en el mundo con casos que llegan a los 6 dígitos. El Caribe, Al Caribe le está yendo mejor, pero con focos en la frontera entre Haití y la República Dominicana, así como dentro del escudo guyanés. El mes pasado anuncié aquí que nuestra región se había convertido en el nuevo epicentro de la pandemia. Me acongoja ver que desde entonces casos de COVID-19 en América Latina ahora se han triplicado de prácticamente 690,000 en el 23 de mayo a más de 2 millones de casos a la fecha. Ayer concluimos una reunión productiva del Comité Ejecutivo de la OPS en la cual evaluamos la carga de la pandemia en la región y analizamos a futuro las acciones colectivas necesarias para superar esta crisis. Si bien el aumento reciente en el número de casos es sumamente preocupante, hemos impedido una tragedia incluso mayor gracias a la incorporación de medidas tempranas para la salud pública que han ayudado a proteger los sistemas de salud y salvar vidas en muchos países. Pero mantener estas medidas no ha sido fácil, en especial a la luz de su incidencia socioeconómica. Ahora los gobiernos
están bajo la presión de flexibilizar restricciones por motivos económicos y políticos, si bien el contagio aumenta. Ante la falta de tratamientos efectivos o de una vacuna disponible de manera generalizada, nosotros esperamos que en los próximos 2 años en la región de las Américas seguiremos teniendo brotes recurrentes de la COVID-19 que pueden estar intercalados con periodos de transmisión limitada. Debemos ser realistas sobre el futuro. Todos nosotros debemos adaptarnos a una nueva forma de vida y a redefinir nuestra idea de normalidad. La pregunta ya no es cómo volvemos a la forma en que eran las cosas antes, sino cómo avanzamos y construimos una respuesta sostenible y efectiva al brote. Esta semana nuestros Estados miembros analizaron una resolución que procura equilibrar la amenaza triple que presenta esta pandemia a la salud de nuestros pueblos, a nuestro bienestar social y a nuestras economías nacionales. Sus recomendaciones no son solo pertinentes para la crisis a la que nos enfrentamos hoy, sino que también trazan un curso para navegar los próximos 24 meses de la pandemia. Ante una pandemia que cambia rápidamente, el liderazgo marcará el éxito o la ruina de nuestra respuesta. Este es el momento para que los líderes vayan más allá de las divisiones políticas y de las fronteras geográficas para conseguir el apoyo para una respuesta a la altura de esta crisis sin precedentes. Cada país deberá adaptarse y coordinar su respuesta a la COVID-19 sobre la base de datos cada vez más detallados. Los gobiernos tendrán que tomar decisiones teniendo en cuenta de manera simultánea la salud, así como indicadores económicos y sociales. Esto permitirá a los funcionarios de salud entender dónde está aumentando el contagio y qué grupos están en mayor riesgo, de manera de dirigir mejor sus labores. La flexibilidad será esencial y las medidas de salud pública, así como las iniciativas de protección social, deberán ser examinadas sistemáticamente para reducir al mínimo la incidencia del virus en nuestras sociedades. La prestación de protección social, financiera y fiscal, en especial en comunidades sumamente dependientes de economías informales, es esencial. No superaremos esta crisis sin abordar las necesidades de los más vulnerables, los que más seguramente se enfermarán y los que tienen menos probabilidades de recibir atención, como los pueblos indígenas, los afrodescendientes, los pobres de las zonas urbanas y las poblaciones migrantes. Si ignoramos estas poblaciones, corremos el riesgo de que en los próximos 2 años tendremos lo mismo que tuvimos en los últimos meses y no podemos permitir que esto ocurra. A fin de respaldar la toma de decisiones efectivas, necesitaremos datos oportunos y confiables sobre la propagación del virus dentro de nuestras ciudades, en las provincias y también en los países. Esta información es esencial para ayudar a los gobiernos a identificar brotes nuevos temprano y también adaptar respuestas ante situaciones cambiantes. Si bien un riesgo activo de contagio sigue siendo una realidad, también debemos priorizar la detección temprana de casos sospechosos, las pruebas de laboratorio, el rastreo de contactos y la cuarentena como el cimiento de una estrategia sostenible y focalizada para controlar la COVID-19. Esto tiene una importancia sin precedentes en este momento, pero para asegurarnos de que esto ocurra al nivel y en la escala en que lo necesita nuestra región, deberemos invertir en recursos humanos, insumos, el mejoramiento de la vigilancia, así como la creación y la aprobación rápida de herramientas nuevas. Debemos también seguir fortaleciendo nuestros sistemas sanitarios
que son nuestra línea de defensa más fuerte contra la COVID-19 hoy y también muy adentrado ya al futuro. La recomendación de la OPS de un punto de referencia de gasto en salud pública es de al menos el 6% del PIB, que es más pertinente ahora que lo que fue antes, y al menos una inversión del 30% de salud pública que se debe asignar al primer nivel de atención. Si asignamos recursos a los dispensarios de salud primarios, hospitales y laboratorios y aumentamos también el personal sanitario, invertimos en salud pública esencial y ampliamos también nuestro inventario de insumos y los insumos, podemos sí mantenernos adelante de la pandemia y seguir salvando vidas. Esto también permitirá que establecer la base para un despliegue equitativo y oportuno de futuras vacunas y tratamientos. No debemos olvidar que tan difícil, si bien las cosas se han tornado sumamente difíciles en esta región, hemos tenido algunos de los logros más trascendentales en esta región en salud pública: la eliminación de la viruela, la poliomielitis, el sarampión, la rubiola y también el síndrome de rubiola congénita. Estos hitos solo fueron realidad gracias a respuestas coordinadas a desafíos regionales compartidos. Exactamente lo que necesitamos para afrontar a la COVID-19 hoy. La COVID-19 será solo vencida a través de una cooperación y acción regionales coordinadas. Si bien nos alegra mucho cuando un país logra aplanar la curva epidémica de la COVID-19, el riesgo del resurgimiento siempre permanecerá latente a menos que aplanemos la curva a nivel regional y mundial. La OPS mantiene su compromiso para seguir atendiendo a los pueblos de nuestra región con la orientación y el apoyo en el que han confiado desde hace ya tiempo para asegurarnos que juntos podamos derrotar a este enemigo común. Gracias. Muchas gracias, doctora Etienne. Thank you. Vamos a comenzar ahora con las preguntas que hemos recibido por correo electrónico y luego pasaremos a las preguntas que nos están haciendo por el chat. La primera pregunta dice: We have seen how cases have increased. Vimos que los casos aumentaron, sobre todo en América Latina. Muchos grupos vulnerables están luchando para llegar a fin de mes en medio de la pandemia. ¿Qué dice la OPS al respecto, doctora Etienne? Gracias por esa pregunta y por hacer hincapié en nuestras poblaciones vulnerables. La realidad es que para muchas poblaciones de la región, implantar y respetar estas medidas de salud pública ha sido un desafío. Las familias informales que viven en situaciones de hacinamiento, las poblaciones indígenas y afrodescendientes que viven en condiciones precarias, sin acceso a agua corriente ni jabón, que están en riesgo. Y es por eso que es tan importante que los países implanten políticas y programas que ataquen los problemas que sufren estas poblaciones vulnerables. La pandemia de la COVID-19 demostró cómo los más vulnerables de nuestras sociedades se ven afectados de manera desproporcionada por esta enfermedad. Los países ahora y en el mediano largo plazo deben implantar programas para aumentar la protección social y para reducir las desigualdades y las disparidades en todos los sectores. Gracias. Gracias, doctora Etienne. La siguiente pregunta viene de Ariadna Ortega, del Grupo Expansión en México. Pregunta: ¿qué se está haciendo o qué deben hacer los países para tener acceso a la vacuna cuando se tenga? ¿Cómo garantizar que los países de las Américas o en vías de desarrollo puedan acceder a ella? Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta, Ariadna. La vacuna para el COVID-19 es una esperanza de todos. Hay, yo creo que un desarrollo muy importante de instituciones académicas, instituciones públicas, compañías privadas que están buscando desarrollar vacunas contra el COVID-19. Tenemos más de 130 proyectos de desarrollo
cerca de 10 já se encontram na fase de testes em humanos, na fase de ensaios clínicos. É muito importante que os países da região empiecem a se preparar para uma futura vacuna de Covid-19. A Organização Pan-Americana de la Salud, estamos trabalhando com os países da região para informar às autoridades regulatórias da região como se devem preparar para uma futura vacuna de Covid-19, como se pode ter mais países de nossa região participando de los ensaios clínicos que se estão fazendo. Para isso é necessário ter capacidades técnicas, éticas e regulatórias em los países, e estamos participando muito ativamente do mecanismo global de acesso à vacuna de Covid-19, com outros sócios, a OMS, a Gavi e outros. Estamos propondo que a Organização Pan-Americana de la Salud, que tem mais de 30 anos de experiência com fundos rotatórios de vacunas, seja possível participar como um bloco da região, de maneira que cada dos países pueda ter acesso a uma futura vacuna. Esse é reto tremendo, garantizar que todos os países, e não somente os países ricos, se vão a beneficiar dessa vacuna. Assim que estamos participando muito ativamente nesse cenário e apoiando os países da região. Gracias. La próxima pregunta llega de Fernando Melis de R7.com de Brasil. Dice, Brasil se encuentra entre los países sudamericanos que menos realizan pruebas de COVID-19. ¿Cuál es la evaluación que hace la OPS del programa de pruebas en Brasil y cómo mejorarlo, dado que existen recursos para la compra de kits? Doctor Espinal. Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, Brasil es un país que tiene muchos recursos y que puede aumentar el número de pruebas. En las últimas semanas, Brasil ha progresado en incrementar el número de pruebas de PCR para diagnóstico de COVID. Pero todavía Brasil no llega a 10.000 pruebas por cada millón de habitantes. Entonces, es necesario que aumente. Ahora bien, debemos ver qué pasa en cada estado, porque Brasil es un país muy vasto y con diferentes densidades poblacionales. Por ejemplo, los estados de Sao Paulo y Río, Ceará, son los que mayor número de test están realizando hoy. Sao Paulo con más de 350.000. Sin embargo, cuando vemos el número de test de acuerdo a densidad poblacional, Sao Paulo, Río, por ejemplo, están muy por debajo de otros como Roraima y estados menos poblados que tienen una alta capacidad de testeo por cada millón de habitantes. O sea, es importante no generalizar, pero el mensaje es que es necesario incrementar el número de pruebas en Brasil porque es lo que nos da la magnitud más cercana a cómo andan los estados y el número de casos y dónde podemos intervenir. El testeo es muy importante para que los tomadores de decisiones puedan tomar decisiones rápidas en beneficio de la población brasilera. Muchas gracias. Gracias, doctor. Siguiente pregunta viene de Ana Cruz del Confidencial y también de Lidia López de La Prensa, ambas de Nicaragua. Ana dice, ¿qué información tienen sobre el número de pruebas que se están realizando en Nicaragua? Me gustaría que nos indiquen las pruebas que son recomendadas por la OPS, ya que en Nicaragua se ha descalificado las pruebas rápidas para COVID-19. Y Lidia López dice, ¿qué valoración le da la OPS a los reportes cuando la organización ha advertido de un aumento de casos en la región, precisamente en la frontera de Costa Rica y Nicaragua, y el ministerio en su último reporte del martes registró una baja en los casos de contagio? Doctor Ugarte.
La OPS apoyó en el entrenamiento del personal de laboratorio del Centro Nacional de Diagnóstico de Referencia de Nicaragua. Sin embargo, no ha recibido información sobre el número de pruebas realizadas y procesadas por el Laboratorio Nacional. Me refiero a la confirmación de casos de COVID-19. La OPS y la OMS hemos dado recomendaciones específicas sobre el tipo de pruebas existentes para el diagnóstico de la enfermedad y el momento clínico en el que estas pruebas van a ser más precisas para confirmar la presencia del virus del SARS-CoV-2. En este caso, aunque las pruebas rápidas, es decir, que detectan anticuerpos en la sangre, pueden determinar o no que la persona ha estado en contacto con el virus, no se puede determinar el momento de ese contacto. Además, no hay suficiente evidencia para identificar que los anticuerpos presentes en la sangre puedan ser protectores o durante cuánto tiempo puedan ser protectores. De tal manera que las pruebas rápidas no deberían ser utilizadas como criterio único de diagnóstico, sino más bien con fines de investigación o para determinación de la cero prevalencia en una población dada. Hay un incremento importante de casos en el lado costarricense de la frontera con Nicaragua. Y lo que se esperaría es que haya un incremento de casos al interior de Nicaragua. De tal manera que estamos esperando que esa información pueda ser compartida por Nicaragua, considerando las zonas geográficas donde ellos reportan los casos. En este momento no hemos recibido ese detalle. Gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta viene de Lara Piñeiro de Globo en Brasil. Dice, The recovery trials in the UK Los show ensayos de recuperación en el Reino Unido muestran beneficios en el uso de metasona para los casos graves de COVID-19. ¿Puede hacer algún comentario al respecto a la OPS y esto representa una buena noticia para la región, doctora Alighieri? Gracias por la pregunta. Sí, es una buena noticia. El informe preliminar del estudio de recuperación en el Reino Unido demostró una reducción en la mortalidad en un tercio de los pacientes que estaban con respiradores mecánicos en las salas de terapia intensiva y de un quinto en los pacientes que estaban con oxígeno. La dexametasona es una medicación que figura en la lista de medicamentos esenciales de la OMS desde hace más de 4 décadas. Es una medicación relativamente económica y se consigue fácilmente. Entonces la OMS está al tanto de los estudios con otros fármacos, incluida la dexametasona, y están haciendo un análisis de los resultados, incluidos los preliminares, de todos estos estudios. Y la OMS y la OPS están planificando actualizar las guías de gestión clínica con estos nuevos datos. Lo que sabemos del estudio de recuperación es que esta medicación, la dexametasona, no se puede usar de manera profiláctica para el COVID-19, ni tampoco para casos leves de COVID-19, sino que es para pacientes con una manifestación grave de la enfermedad. Y lo repito porque es importante, incluidos los pacientes que están con respirador mecánico y los que están recibiendo oxígeno en el hospital. Gracias. Gracias, doctor. Ahora quisiera darle la palabra para que haga su pregunta a Robert Moore de La Vanguardia de España y también de Clarín en Argentina. Robert, ¿nos estás escuchando? Robert, si nos estás escuchando, puedes hacer tu pregunta. Hola, ¿sí?
Sí, ahora. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, sí, quería preguntarle a la doctora Etienne, por favor, me gustaría saber su opinión específicamente. La Unión Europea reabrirá sus fronteras externas el 1 de julio y países como España o Italia aspiran a reactivar su economía gracias a su importante industria turística, pese a que son de los países más afectados por el virus a nivel mundial. La Unión aún no ha decidido si vetará la entrada de viajeros que provengan de determinados países. Me gustaría saber cuál es la posición de la Organización Panamericana de la Salud al respecto y si consideran que la reapertura de los vuelos entre América y Europa podría significar un rebrote masivo de la COVID-19. Gracias. Gracias, Robert. Por el tema fronteras, está contestando el doctor Ugarte, si puede contestar. Sí, muchas gracias, Robert. Las recomendaciones actuales de la OMS con respecto a viajes internacionales no esenciales están incluidas en un documento que se llama Recomendaciones Temporales, que fueron emitidas el 1 de mayo en conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional. Y la decisión de reanudar el tráfico internacional no esencial recae en las autoridades nacionales. Sin embargo, la OPS y la OMS están trabajando en un documento que se publicará en breve, que detallan las consideraciones que se deberían tomar para reanudar el tráfico internacional no esencial, particularmente en condiciones de incremento de casos en varios países. Estamos viendo que países que habían controlado la enfermedad pueden presentar brotes al interior de su país e inclusive podrían generar lo que se llama un segundo pico de la enfermedad, a veces más alto que los anteriores dentro de una primera ola o de la misma primera ola. Los puntos principales que el documento va a incluir es que, en primer lugar, no existe riesgo cero. Siempre hay un riesgo. Y la decisión debe ser tomada desde la perspectiva del manejo de ese riesgo. Y del momento actual, no existe ninguna herramienta, ni de diagnóstico, ni de filtros epidemiológicos que nos permitan adoptar un criterio de quiénes pueden subir a un avión o no. Tercer aspecto es que los factores principales que las autoridades nacionales deberían incluir en valorar sobre cuándo, el cómo y desde hacia dónde reanudar el tráfico, porque eso va a depender de varios aspectos, pero principalmente de la capacidad del país para manejar el flujo de viajeros y cómo pueden hacer el seguimiento de esos viajeros cuando ingresen al país. El otro punto es sobre la capacidad de los servicios de salud para brindar atención a los casos importados, que seguramente van a aparecer. Y en la búsqueda de casos importados a veces es mucho más exhaustiva que la búsqueda de casos internos en los países. Y esa es una lección que debemos aprender todos. Muchas veces en esto relacionado con fronteras y con migrantes también, el énfasis está en los viajeros internacionales y en los migrantes, cuando en realidad los casos aparecen dentro del país. Y esa es una lección que deberíamos aprender de una vez por todas. Hay un aspecto muy importante que es la determinación de la dinámica de los países, de dónde y hacia dónde podrían suspender conexiones, por ejemplo, conexiones de vuelos directas, etc. Ustedes están viendo que varios países están adoptando medidas restrictivas, pero al mismo tiempo están liberando la economía. Así es que en estos tiempos una decisión dinámica y controlada y paso por paso, con vigilancia, con servicio de salud y con medidas, adaptadas a la realidad, es la recomendación que seguramente ustedes van a ver en los próximos días en el documento que se publicará. Gracias. Gracias, doctor. Y en seguimiento también a esa misma pregunta, una consulta que nos llega de Royston Jones, de 8 Witness News Senior Reporter en Bahamas. Es similar, vinculada con el Caribe en particular, y dice que el 1 de julio de Bahamas is opening its border to travelers from the US, Russia and Brazil.
the question is, does a negative test require... ¿Una prueba negativa es necesaria para el ingreso como salvaguardia o protección suficiente como lo ha hecho las Bahamas? Como usted sabe, la prueba, si es negativo, si es positiva, es algo que tiene que ver con el momento en el cual se le hizo la prueba. Hay muchos casos en los cuales las personas podrían ser asintomáticas y la prueba tiene resultado negativo. Entonces, digamos, una semana antes de viajar, esta persona está bien y tuvo la enfermedad, pero después viaja al país. Si bien el resultado es negativo, puede ser que todavía tiene la enfermedad. Esto es algo que debe ser evaluado y analizado con sumo cuidado, teniendo en cuenta en especial que todas las evaluaciones, todos los exámenes que se hacen en el punto de ingreso, en las fronteras, pero también en los puntos de salida, no han logrado ser totalmente seguros en esta pandemia y en pandemias anteriores también. Gracias. Me gustaría darle la palabra en vivo a Alina Dieste de AFP. Alina, si nos estás escuchando, tienes el micrófono. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Adelante. Sí, buenas tardes. Querría saber en relación a los casos de dengue que se han reportado, también de chikungunya y de Zika, si están notando una concurrencia de esas infecciones con COVID-19 y cómo afecta el control de esas enfermedades epidémicas el que estemos en medio de una pandemia. Y por otra parte, me gustaría saber sobre la malaria, que también impacta en la región, qué cifras tienen y si han detectado un aumento de los casos. Gracias, Alina. Doctor Espinal, ¿puede tomar esta pregunta? Sí, cómo no, muchas gracias, Alina. La verdad es que todo brote o pandemia afecta el seguimiento de otros problemas de salud pública. Y por eso la OPS siempre ha hecho un llamado a nuestros Estados miembros y a los gobiernos de la región de proteger aquellos programas prioritarios, aquellos programas en donde se observan ganancias, no solamente, por ejemplo, dengue, malaria, pero inmunizaciones, VIH, tuberculosis. Con relación a, y es importante que no desviemos la atención, que tomemos cuidados del COVID, pero también debemos tomar cuidado de las demás enfermedades, porque la gente no espera en ellas las enfermedades. Ahora bien, en el caso de dengue, lo que hemos observado, y como muy bien dice, se han reportado este año 1.6 millones. Lo que hemos observado es que ha habido una disminución en el cono sur, básicamente, no en otras áreas. Y bueno, y esto siempre puede ser debido a muchas razones. El cono sur acaba de salir del verano, pero también a veces muchos de nuestros trabajadores son movidos a trabajar en la pandemia. La atención es muy importante. Entonces, puede también ser debido a que al haber distanciamiento social, al haber cuarentenas, el mosquito está en menos circulación y tiene menos oportunidad de picar. Recordar que el mosquito del dengue es de mañana, es de día. Con relación a la malaria es diferente, el mosquito pica de noche. Entonces, lo que hemos observado con malaria es que ha habido una disminución con relación al mismo periodo del año pasado. Pero recordar que el periodo del año pasado había un incremento muy fuerte en Venezuela y ha habido disminución de malaria en Venezuela. Bueno, todo esto puede ser debido a múltiples factores que no voy a repetir, como ya mencioné. Sin embargo, hemos observado también disminución en Brasil y en otros países de la región. Pero también, paradójicamente, se han observado algunos incrementos focalizados en otros países. El mensaje es proteger las ganancias, proteger los programas, invertir en salud, como ha dicho la señora directora recientemente, porque las enfermedades no esperan que se vaya o el COVID o mejore o no. Así que debemos tener en cuenta muy en eso. Y de hecho, por eso la OPS ha sacado esa nota de prensa sobre dengue, chikungunya y Zika en esta semana para alertar a los países de que estas enfermedades continúan siendo epidémicas y que deben ponerse la debida atención. Muchas gracias.
Gracias, doctor. Siguiente pregunta en el chat. Angeline Montoya de Le Monde pregunta, ¿algunos países han decretado una cuarentena demasiado temprano cuando apenas había pocos casos? ¿No ha sido eso contraproducente en el tiempo? Doctor Barbosa, ¿podría tomar esta pregunta? Gracias. Mira, todas las evidências que temos é que países que tardaram a adotar medidas de distanciamento social experimentaram um crescimento muito forte de casos. Isso foi o que passou em norte da Itália, o que passou aqui em Estados Unidos, em Nova York, que passou em Guayaquil, Equador. Então, as medidas de distanciamento social têm que ser implementadas quando ao princípio da transmissão, exatamente para que tenha o efeito de não permitir que a transmissão tenha tanta velocidade que vá produzir um número elevado de casos graves e aí vai sobrepassar a capacidade dos hospitais, das terapias intensivas e dos ventiladores. A América Latina, muitos países adotaram essas medidas e essas medidas foram responsáveis por retardar a transmissão, por diminuir a velocidade da transmissão. Hoje, seguro, temos um mosaico de situações em los países, entre os países, e ao interior de los países também, com estados ou províncias que já estão com uma situação mais baixo controle e em muitos outros, desafortunadamente, a transmissão sigue com muita força. Então, eu creio que o que é necessário agora, onde a transmissão sigue forte, sigue crescendo, é revisar quais são as causas para as medidas de distanciamento social não estão tão efetivas, que se pode fazer para adotar medidas que possam ser mais efetivas, que se pode fazer para aumentar a proteção social às pessoas, que se pode fazer para proteger as famílias pobres, de maneira que as medidas de distanciamento social possam ter toda a sua efetividade e, com isso, barrar a transmissão, salvar vidas, que é o principal objetivo que tem. Gracias. Gracias, doctor. Siguiente pregunta es de Linda Stryker de Now Grenada. Pregunta, the CARICOM block in particular... El bloque de CARICOM, en especial la subregión de la OECO, ha mostrado el menor número de casos y muertes, y para algunos es injusto que no haya diferencia entre el bloque del Caribe y los países de América del Sur. ¿Por qué se debe incluir el bloque del Caribe entre los datos de América del Sur? Doctora Alighieri, tiene usted la palabra. Muchas gracias por esta pregunta. Es un comentario muy oportuno que nos permite reflejar sobre la situación en la comunidad caribeña. Tenemos diferentes series de países en el Caribe. En primer lugar, tenemos el Caribe más amplio, que incluye los países continentales del Caribe y las islas francófonas. En este grupo generalizado del Caribe tenemos datos acumulados de más de 47,000 casos notificados a la OPS en el lapso del último mes. Esto incluye a Haití, la República Dominicana, Puerto Rico y Guyana Francesa. Dentro de este gran bloque de países caribeños, tanto estados insulares como continentales, tenemos un gran grupo de países del CARICOM o de la Comunidad del Caribe. Y en estos países tenemos la notificación de 1.650 casos hasta el día de ayer, es decir, al 22 de junio. Dentro de esta comunidad del Caribe tenemos un subconjunto de notificaciones que incluyen a los países de la Organización de Estados del Caribe Oriental, Antigua y Barbuda, San Kitts y Nevis, Dominicana, San Vicente y las Grenadinas y Grenada. Y en estos países tenemos una notificación total acumulada de
140 casos. En algunos de estos países no tenemos ninguna notificación de caso en los últimos 6 días y se remontan a los últimos 65 días. Entonces tenemos 3 bloques grandes en el Caribe. Sin embargo, lo que sí me gustaría mencionar es lo siguiente. En los países en los que hemos visto resultados excelentes en lo que hace a la implantación de las medidas de distanciamiento social, entre otras, es que cuando se realice el ajuste, es decir, con la apertura del espacio aéreo, hay un riesgo alto de importación de casos en estos países y de desencadenar una vez más el contagio dentro del país. En realidad, con mis colegas participantes de esta conferencia queremos destacar la importancia de planear, organizar las restricciones de viaje, incluyendo la vigilancia realmente estricta y las capacidades de rastreo de contactos a fin de controlar toda importación de casos cuando los países reanuden algún tipo de conexión internacional. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. La siguiente pregunta viene de Matías Loewi, de Medscape en español. Dice, a medida que se prolongan los confinamientos y medidas de distanciamiento social, ¿consideran que la depresión, la angustia o el enojo son factores que pueden conspirar contra el cumplimiento de estas medidas? Doctor Espinal. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, es una pregunta muy importante y relacionada con lo que venimos llamando la atención sobre la necesidad de reforzar y de facilitar el acceso a servicios relacionados con consejería, salud mental, porque reconocemos que en tiempos de cuarentena, donde hay que pasar un tiempo dentro de la casa, donde quizás los niños tampoco puedan salir a jugar, estas situaciones sean el vehículo para desatar ansiedad, depresiones y situaciones que nos llevan a estar un poco enojados. Y eso puede suceder, es normal que eso pueda suceder. Lo importante es tener acceso a esos servicios, a las recomendaciones, visitar los sitios web de organizaciones como la OPS, la Organización Mundial de la Salud, donde hay recomendaciones para facilitar el manejo de todo esto y ocuparse, porque también es importante no leer siempre todas las noticias, lo que nos da un poco bastante ansiedad. Leer un libro, hablar con familiares, hacer una videoconferencia con familiares, distraernos un poco, tomar breaks en el trabajo. O sea, esto puede suceder, claro está, pero es importante que la calma se mantenga porque el enojarse nos lleva a cometer errores más difíciles. Y claro, siempre la OPS ha llamado a nuestros gobiernos de la necesidad de asegurar esa consejería, el acceso a personal de salud experto en consejería, psicología, psiquiatría y todo esto, y trabajadores sociales con experiencia que pueden aconsejar a nuestras poblaciones. Muchas gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta viene de Bloomberg, de Sebastián Boyd y de Andrew Rosati en el chat. Dice, can PAHO give an insight on what's ¿Puede la OPS realizar un seguimiento de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en estados del sur de los Estados Unidos como Arizona, donde hubo un gran crecimiento
en los casos, pero sin un número sumamente exponencial de muertes. Entonces, ¿cuál es el motivo de esto? Doctor Barbosa, ¿lo puede explicar? Muchas gracias por esta pregunta. Vemos una situación que vemos también en otros países de las Américas y es la siguiente. Tenemos diferentes situaciones epidemiológicas. Claramente vemos que en Nueva York tuvimos el epicentro de la COVID-19 hace muchas semanas, pero ahora se ha controlado el contagio, están comenzando a reabrir la economía de una manera muy bien planificada en otros estados de los Estados Unidos. Estamos viendo, como usted lo mencionó, Florida, Arizona, entre otros, un aumento en la cantidad de casos. Por supuesto, esto ha llamado la atención de los gobiernos de los estados sobre las medidas que se deben implantar y las medidas efectivas para reducir esta transmisión o contagio. Al mismo tiempo, la cantidad de casos están aumentando y también está aumentando el acceso a pruebas de RCP en las comunidades. Entonces, esto puede ser un buen ejemplo de lo que está funcionando. En estos casos, la mejor opción es seguir muy de cerca lo que está ocurriendo y si el contagio aumenta, si está viendo un aumento en el número de casos, hay que tomar medidas de salud pública, medidas que ya han sido probadas como medidas que reducen el contagio. Esto es lo que veremos seguramente en la próxima semana. En las próximas semanas hay que realizar el seguimiento. Cuando el contagio comienza, hay que tomar medidas para reducir esto y esto es lo que ha funcionado para nosotros hasta ahora. Gracias. La siguiente pregunta viene de Daniel Collins de TN23 en Guatemala. Pregunta, ¿cómo analiza la OPS la situación de Guatemala, el nivel de contagios y de fallecimientos que dice se han elevado significativamente? Doctor Ugarte, ¿puede tomar esta pregunta? Gracias. Bueno, la situación en varios países, Guatemala es uno de los países que está experimentando incremento de casos. Entendemos que están realizando ajustes varios, no solamente al manejo de la información, al seguimiento de los casos, a la reestructuración de los servicios de salud, también a la distribución de equipo de protección personal, y creo que esas medidas son muy oportunas para poder controlar la epidemia. Y entonces vamos a ver escenarios como el que vemos en Guatemala, también lo vemos en otros países. Sin embargo, estos ajustes que se han realizado últimamente están contando también con el respaldo o el apoyo de la organización en todos los niveles y esperamos que puedan ser exitosos. Gracias. Bien, gracias. Siguiente pregunta es de Luis Madrigal de Delfino.cr de Costa Rica. Dice que países centroamericanos están viendo crecientes niveles de positividad en las pruebas de COVID. Ayer Guatemala registró una positividad del 70% y Costa Rica ya está por encima del 10% recomendado por la OMS. ¿Tiene la OPS reportes de capacidad disminuida de testeo en países de la región por falta de insumos o equipos? ¿Hay casos excepcionales donde una positividad del 10% podría no ser una señal por la cual alarmarse? Doctor Aldiguieri, ¿podría tomar esta pregunta? Sí, cómo no. Gracias por esas preguntas. En América Central, todos los países tienen tendencias crecientes, con la excepción de Belice, que todavía está en una fase clasificada como casos esporádicos. En todos los países de América Central existe la capacidad para pruebas moleculares PCR con el personal entrenado
y laboratorios equipados para procesar las pruebas. Y en la mayoría de los países de América Central, la capacidad de laboratorio se ha descentralizado a otros departamentos, provincias, cantones, regiones. Todos los países de América Central reportan de manera diaria sus datos, con una excepción que es Nicaragua. Con una buena captación de casos clínicos, en general un aumento de la positividad es un indicador de una tendencia creciente de la epidemia. Un aumento superior a 10-20% ya es un indicador de intensificación de la transmisión de la epidemia. Un 70% refleja tal vez una necesidad de ampliar la cobertura de laboratorio al nivel de atención primaria, porque esta cifra de 70% denota una concentración de la cobertura en casos hospitalizados. Sería esto. Pero en este momento, América Central cuenta con todas las capacidades de laboratorio y OPS desde el mes de febrero ha apoyado en la capacitación, ayuda a distancia en este periodo de no viaje internacional o de difícil viaje internacional, a arreglar los problemas técnicos en los laboratorios y está enviando a las redes nacionales de laboratorio todas las sondas iniciadores para las pruebas moleculares que se requieren en este momento. Gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Isabela González, de Reforma en México. Pregunta, quiere saber si la OPS considera que México ha logrado aplanar la curva epidemiológica en el país. Doctor Barbosa, ¿podrías tomar esta pregunta? Gracias por la pregunta. Mira, la situación de México es muy semejante a de Perú, a de Brasil, a de Chile. Passa, nesse momento, por um período de crescimento do número de casos. Seguro que em México temos situações que são distintas em cada estado. De novo, é muito importante não tomar o promédio, o número do país, como se fosse a situação em cada uma de suas províncias. Pero quando tomamos México como país, em las últimas semanas, há uma tendência muito evidente de crescimento do número de casos. E as autoridades de México estão contando com o apoio da Organização Pan-Americana de la Salud para revisar todos os dados, para mirar que novas medidas se podem adotar, como se pode fazer as medidas de distanciamento social mais efetivas, manter a proteção dos serviços de saúde, de maneira a, o mais rápido possível, controlar esta ola de transmissão. Gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Mariana Souquet, de Efecto Cocuyo en Venezuela. Dice, han pasado 2 semanas desde que se anunciara el acuerdo de descentralización de pruebas moleculares en Venezuela. ¿Ha habido algún progreso sobre este tema? ¿Se ha avanzado en algún otro punto del acuerdo? Doctor Ugarte, ¿podría tomar esta pregunta? Sí, se han identificado laboratorios donde puedan hacerse pruebas también, en el caso de Zulia y otros laboratorios, y se ha procedido a identificar las condiciones de seguridad y de calidad, tanto del equipamiento como de las instalaciones y el entrenamiento del personal. Y por otro lado, se han realizado nuevas reuniones donde se han identificado los elementos, los suministros, y, que son mucho más urgentes, y la priorización de esos suministros. También se ha discutido sobre los nuevos protocolos de tratamiento, verificando cuál es la disponibilidad de los suministros en este momento y cuáles son los que podrían estar disponibles para los hospitales. También se decidió en monitorear la situación de la disponibilidad de equipo de protección personal
en hospitales específicos y conjuntamente garantizar que esos equipos de protección personal puedan estar disponibles para todo el personal. Eso es. Gracias. Gracias, doctor. Y ahora sí ya estamos llegando al final de esta sesión. La última pregunta viene de Matt Rivers de CNN y preguntó: How concerned is PAHO about the reopening and ¿Qué what... tan preocupada está la OPS sobre la reapertura y qué riesgos acarrea esta reapertura? Doctora Etienne. Gracias por esta pregunta. Desde el 2 de marzo de 2020 en adelante, prácticamente todos menos uno de los 35 Estados miembros, con la excepción de Nicaragua, adoptaron medidas comunitarias para restringir el desplazamiento de la población. Al principio dieron muy buenos resultados para desacelerar los contagios, pero en cuestión de semanas empezaron a surgir interrogantes respecto de la sostenibilidad socioeconómica de estas medidas. Entonces, estas medidas dieron la falsa sensación de haber controlado la pandemia y algunos de los países comenzaron a flexibilizar estas medidas. Nosotros insistimos que el gobierno en general y la sociedad en general tenían que participar para poder lograr un equilibrio entre la salud pública y las prioridades y los intereses socioeconómicos. Afrontemos lo que las Américas no somos un país, ni una ciudad, ni un pueblo, sino que estamos afrontando lo que ya se ha descrito como un mosaico de situaciones, incluso en el seno de cada uno de los países. Con lo cual, los países deben mostrar flexibilidad para modificar las medidas o para más o para menos, ya sea haciéndolas más rígidas o más flexibles. Y eso va a depender de la situación de los contagios y de los datos de salud y socioeconómicos que se presenten. Por ejemplo, en los países que dependen mucho del turismo, reanudar los viajes internacionales no esenciales por aire y por vía marítima van a implicar la implementación de medidas en determinados puntos de entrada y en la industria del turismo en general. Estas medidas se deben adoptar a la luz de pruebas científicas a nivel mundial, regional y nacional, así como la capacidad del sistema de salud nacional. Para facilitar el proceso de la toma de decisiones críticas, los países necesitan información en tiempo real sobre indicadores claves de salud, por ejemplo, la capacidad de camas disponibles. Y también tiene que contar con un sistema para poder detectar de manera temprana los casos sospechosos y proceder a las pruebas, el aislamiento, el seguimiento de contactos y la cuarentena. Creo que debemos reiterar que van a necesitar servicios de salud más contundentes con acceso para todos los grupos vulnerables sin la necesidad de que tengan que pagar de su propio bolsillo o peor aún pagar antes de recibir la atención necesaria. Creo que tenemos que recalcar que de aquí en más los países deben comprometerse a invertir en salud. Deben comprometer al menos el 6% de su PIB y garantizar que al menos el 30% de las inversiones en salud pública se destinen a el primer nivel de atención y las funciones de atención primaria de la salud. No nos puede volver a pasar lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Etienne, y a todos nuestros voceros y a ustedes por participar de esta sesión. En breve les estaremos enviando las palabras de apertura, así como la grabación de la sesión, y pueden seguir en contacto con nosotros a través del correo electrónico que les estaremos contestando lo antes posible. La próxima semana volveremos nuevamente a nuestro día y horario del martes a las 11 de la mañana, hora de Washington, D.C., así que los esperamos el martes. Ya recibirán nuestro correo anunciando la próxima sesión. Gracias a todos entonces por conectarse y participar y saludos. Hasta la próxima semana.